Yo soy Bernardo Córdoba y esta mañana tengo el gusto de platicar con ustedes un tema sumamente importante y relevante ahora en nuestra industria de tecnología, el presente de los negocios con analítica avanzada. La analítica está presente y muchas empresas de diferentes industrias y de todos los tamaños están haciendo apuestas sumamente interesantes en este tema. De hecho, Gartner lo está colocando este habilitador tecnológico como una de las prioridades más importantes y a raíz de la pandemia del año pasado, está creciendo a pasos sumamente agigantados, ¿no? La analítica, este ingrediente que ahora está siendo parte de la estrategia de los datos en todas las organizaciones, puede potenciar tu marca, tu producto, tu servicio y no solo lograr las metas, sino posiblemente superarlas. Y para hablar de este gran tema en nuestro newsletter del día de hoy, tengo el gusto de presentar con ustedes a un panel bastante interesante y enriquecido que me permito en este momento presentar. Nos acompaña Gabriel Holguín, director regional de Latinoamérica para PPG. Gabriel, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Gabriel. Emanuel Pérez, líder de tribu de datos en Walmart, México y Centroamérica. Emanuel, buenos días. Hola, buen día a todos. Gracias por la invitación. Oh, gracias a ti. Raúl Velázquez, director de consultoría en Axity México. Buen día, Raúl. Hola Bernardo, buenos días a todos. Gracias. Jorge Espinosa, consultor experto de analítica en México y científico de datos. Jorge, buenos días, bienvenido. Gracias, buen día a todos. Listo. Y finalmente, Rodrigo Abt. Rodrigo también consultor experto en analítica e igualmente científico de datos, ubicado en Chile. Rodrigo, buen día. Buenos días a todos. Perfecto. Pues vamos a comenzar y quiero, como dicen, ir desde el inicio, desde las raíces. Y voy a empezar contigo, Gabriel, si me lo permites. ¿Cómo en PPG se dan cuenta de que un proyecto de analítica de datos se vuelve importante y llevarlo a la práctica? Y muchas gracias por la pregunta. Déjame primero comentarte que una de las marcas principales que tenemos en PPG es Comex, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos cerca de aproximadamente unas 5,000 tiendas en México y Centroamérica. Pero prácticamente ninguna de las tiendas las operamos nosotros. Todas son concesionadas. Entonces, realmente la forma de conocer a nuestros clientes es a través de los datos, ¿sí? A través de los datos que extraemos, que juntamos, que analizamos. Ya teníamos un trabajo ahí iniciado o avanzado mucho en temas de análisis de datos, más desde el punto de vista tradicional, de dashboards, más desde saber qué es lo que pasó. Pero bueno, pues antes de la pandemia, porque esto realmente no arrancó con la pandemia, antes de la pandemia ya estábamos en un ambiente muy volátil, ¿no? El VUCA este que le llaman. Con la pandemia, obviamente, pues todo este tema vino a maximizarse y entonces el poder conocer mejor a nuestros clientes a través de analítica avanzada, a través de otro tipo de herramientas que nos puedan ayudar a predecir de alguna forma y hacer recomendaciones versus esas predicciones, pues es la principal razón por la que prácticamente al inicio de la pandemia, quizás un poco antes de ella, comenzamos nosotros con este proceso de transformación a movernos hacia herramientas de analítica avanzada. Esa fue la principal razón. Excelente y interesante el punto de que no nada más, y yo lo mencionaba en un inicio, Gartner dice que se potencia con la pandemia. La realidad es que la visión entonces de PPG viene pues desde antes, ¿no? Ya se vislumbraba este tipo de habilitador hacia la organización. Sí, ya teníamos desde antes de la pandemia la ambición de ser pues una organización dirigida por los datos, ¿no? Un data-driven organization. Entonces ya teníamos esa visión y esto pues simplemente vino a confirmar que era el camino correcto que hacer. Buenísimo. Muchas gracias, Gabriel. Emanuel, desde Walmart, ¿cuáles fueron esos drivers que detonan la iniciativa de analítica? La competitividad, el servicio al cliente, gestionar los riesgos. ¿Cuál podría ser ahí desde tu punto de vista? De nuestro lado, creo que también es esta parte de centrarnos más en el cliente, ¿no? Aunque como comentaba Gabriel, la pandemia vino a acelerar todo esto. Nosotros, como algunas otras empresas, desde antes ya veníamos empujando esto. Sobre todo, un driver muy importante para nosotros fue empezar con nuestra transformación digital, ¿no? Esta transformación digital que nos ha empujado
a que esta parte de data, de analítica avanzada, sea un driver importante o un pilar de esta transformación, ¿no? Eso creo que es algo de lo que nos ha ayudado a empujarlo. Y obviamente la pandemia lo vino a acelerar, sin embargo, pues estuvimos preparados y creo que eso nos ha llevado a una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Y es algo que esta parte de analítica avanzada nos ayuda a empujarlo de una manera más acelerada. Perfecto. Entonces, los datos y las estrategias de análisis permiten acelerar en un momento dado ese crecimiento de la organización. Muy interesante. Raúl, quisiera también que compartiéramos desde el lado de vista como partner, como socio, qué otros drivers también nosotros pudiéramos estar poniendo en la mesa con las organizaciones para precisamente instalar una iniciativa de analítica. Gracias, Bernardo. Pues un poco como comentan Gabriel y Emanuel, con la transformación digital, la mayoría de los negocios y todas las industrias realmente se vieron amenazados los que no tomaron previsiones y tomaron este tipo de iniciativas y están queriéndolas desarrollar, o beneficiados, todos los que sí lo están utilizando y utilizando los datos para potenciar sus negocios. La transformación digital al final del día lo que hace es genera muchísima información y muchísimos datos que depende de cada organización el poderlas utilizar de mejor forma para eventualmente no solamente potenciar su negocio, optimizarlo o incluso transformarlo. Entonces hay muchísima presión. Muchos de nuestros clientes hoy en día nos están buscando. Son temas que están, como tú decías al principio, que Gartner lo pone como es uno de los temas clave que todos los clientes están buscando o las industrias están buscando cómo utilizarlo, porque hay muchísima presión para tener datos disponibles de la forma correcta, en el tiempo correcto y para el propósito correcto. Entonces, esto hace que las organizaciones se preocupen hoy mucho más por los datos, porque el dato esté disponible para poder entonces sí, poder estos modelos analíticos y cognitivos y tomar estas ventajas, ¿no? Pero la importancia está en que el dato radica hoy en el corazón, está en el epicentro de la transformación digital y la buena utilización del mismo es la que te transforma y potencia tus negocios y te los optimiza, y el no saberlos utilizar o no tomar esta ventaja realmente pone en riesgo o en amenaza tu negocio. Interesante punto, porque sí, desde una perspectiva como consultiva, lo estamos viendo indispensable, ¿no? E incluso si unas amenazas ante un mercado que se está volviendo rápido, acelerado y muy, muy, muy competitivo. Rodrigo, buenos días. Y un proyecto de esta naturaleza de analítica, ¿cómo se puede plantear ante la organización? Es decir, ¿cómo se puede vender? ¿Cómo venderlo para que jale? Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, es una muy buena pregunta. Una cosa muy importante para considerar en todos los proyectos de analítica es que se tenga claro cuál es el valor que aporta el negocio. Tiene que haber un elemento accionable detrás de cada modelo, detrás de cada proyecto que se genera con analítica, y una conexión fuerte con los objetivos de negocio y la estrategia, para que efectivamente se plasme este valor de la analítica avanzada en resultados concretos. Y eso es un trabajo conjunto tanto de las áreas de negocio como las áreas técnicas, en formular estos proyectos de manera conjunta para justamente darle este valor agregado a estos proyectos. Eh, Interesante la conjunción del negocio con el área técnica y sobre todo el valor que puede recibir la organización. Ahorita pasaremos a un tema precisamente de esa transformación, voy a decirlo así, comercial digital, pero ahorita quiero llegar a eso. Regreso contigo un momento, Gabriel. Del lado de PPG, ¿fue costoso, fue difícil vender las iniciativas hacia la organización desde tu rol como director de tecnología? Pues yo creo que a lo mejor lo que fue más difícil fueron no tanto la venta, porque hay una necesidad importante de consumo, de análisis de datos. Lo que se vuelve mucho más complejo, como bien lo dice Enrique, es, bueno, ¿cómo le ayudamos al negocio a que traduzca estas herramientas y estos tools a beneficios muy tangibles? Y cómo esos beneficios muy tangibles pues son no exagerados, mesurados, realistas, ¿no? ¿Cómo le dice al negocio, que suena ridículo, ¿no? Pero ¿cómo le dice al negocio desde un punto de vista de TI? Oye, cuando traigamos este proyecto, este incremento de ventas, nos lo van a cobrar.
Entonces, más nos vale que lo equilibremos bien, porque si queremos seguir vendiendo más de este tipo de proyectos que van a haber necesidades de vender otros proyectos, ¿no? Yo creo que esto es un journey, ¿no? Uno sabe cuándo empieza, pero nunca sabe cuándo termina. Entonces, más nos vale que los primeros pasos que demos pues, sean muy concretos, que sean muy tangibles, que sean muy demostrables, ¿no? Yo creo que ese es un primer paso dentro del proceso de la venta. Y el otro tema es también generar una expectativa muy real, ¿no? Muy clara. Oye, hay cosas que sí se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas donde claramente pues es un roadmap, ¿no? Es un building block, tienes que tener el foundation, si no tienes las piezas iniciales, no sé, desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de modelos de datos, etcétera, pues entonces no puedes ir construyendo hacia arriba. Entonces también hay que setear, coordinar mucho la expectativa de lo que es realísticamente alcanzable en el tiempo, ¿no? Y el otro tema también y que es importante, pues es que sepa el negocio que esto es un tema donde hoy están iniciando, pero no es un tema donde este año le invertimos tanto dinero y el próximo año ya no, ¿no? Es un tema que constantemente tiene que evolucionar, ¿no? Porque mientras más datos y más analíticas le das, pues les surgen más dudas y tienen nuevas variables que quieren conocer y nuevos comportamientos y eso te lleva a nuevas herramientas, ¿no? Entonces, pues es una historia sin fin. Sí, por lo que bien dices, tiene un inicio, pero pues es un proyecto continuo, constante, nuevas interrogantes tiene el negocio, nuevos retos puede tener el mercado y que conduce a un journey, pues no sé si caiga el término infinito, ¿no? Sí, Y digamos que oye, ya es parte de la operativa del negocio, ya es un modelo operativo, ya no es, no es un proyecto, pues, ¿no? deja de serlo. Bernardo, y si me permites agregar a lo que comentan Gabriel y Rodrigo, para mí también ahí el tema de poderlo vender adecuadamente en las organizaciones tiene que ver el conjuntar todos estos elementos que nos comentaba Gabriel en un roadmap de implementación donde sea justamente se plasme la visión de estos 2, 3 años, al menos de manera inicial, basado en casos de valor, como comentaba Rodrigo, o sea, en qué modelo de negocio se va a hacer, qué se va a resolver, qué tipo de retorno y qué tipo de beneficios va a producir al negocio, y ese retorno que se puede generar, de qué manera se debiera de seguir invirtiendo en este journey que comentaba Gabriel, ¿no? Desde todas las perspectivas, para también, justamente ese roadmap permite setear las expectativas que comentaba Gabriel, y de forma muy estructurada que las organizaciones entiendan el tipo de viaje que van a emprender, porque como también, como bien lo decían, estos modelos analíticos muchas veces son la cereza del pastel y no son los modelos más, digamos, complejos o detallados de implementar, pero sí toda la arquitectura de datos que debe ir detrás, pues ahí es parte de lo que decía Gabriel de setear expectativas, ¿no? Si no tienes una adecuada arquitectura de datos, va a tomar un tiempo desarrollarla, que la puedes hacer en paralelo y en el camino, para entonces sí poder tener estos modelos realmente operativos y que generan valor. Yo creo que si me permites, ese punto que dice Adelante. Raúl es bien importante, ¿no? Si nos enfocamos desde un punto de vista de puro de TI a plantear un modelo tecnológico, pues a lo mejor en 2 años no entregas nada, ¿verdad? Está haciendo pura conversión y pura cosa. Lo importante aquí es cómo, al mismo tiempo que le das algo, les das algunos quick wins, que les das herramientas para que jueguen, para que vean cuál es el valor real del tool, y al mismo tiempo les vendes, le dice, oye, pero ¿qué crees? ¿No? La arquitectura o la tecnología actual no me da. Entonces eso hay que convertirlo, pero les vas dando algo al mismo tiempo que vas haciendo la conversión. Entonces es un tema de ir jugando en paralelo, para no arrancar un proyecto donde en 2 años a lo mejor estás haciendo puros temas tecnológicos, ¿no? Sí, y Perfecto. además como ahí si me Adelante, Manuel. permiten ahí agregar algo, es cómo aterrizas esa moda, ¿no? Que hoy tiene el mercado en esos modelos, en todo este tema de la analítica avanzada, a algo aterrizable, ¿no? Y que sea un valor hacia el negocio, de manera que vayas dando estos, como comentaba Gabriel, estos pasos para ir dando ese valor hacia el negocio y que entonces vayas vendiendo esa idea, no solo se convierta en una moda de hacer un modelito y lo dejas por ahí, sino cómo empiezas a hacer una estructura completa y todo un roadmap y una estrategia
de datos que apalanque hacia todas esas iniciativas de analítica avanzada, ¿no? Oye, se tiene que romper precisamente esos estigmas o estas frases de moda, y lo decía Gabriel también, esos primeros pasos se vuelven fundamentales, ¿no? Para generar esos quick wins, ese valor inmediato a la organización. Situándome en este punto y yéndome ya al proyecto, en el día a día, y paso contigo, Jorge, ahora, ya en la práctica, el implementar proyectos de analítica avanzada, resulta ser fácil, es sencillo desde el punto de vista consultivo. ¿Cómo lo verías tú? Mira, básicamente en la experiencia que hemos tenido, la complejidad se centra en dos puntos, ¿no? Digo, si tú me preguntas, yo como matemático te puedo decir que son muy sencillos, la matemática acá es interpretarla, pero hay dos momentos, dos momentos en los que estos proyectos son complicados. La primera es la data, o sea, ver qué información se tiene, cuánta historia se tiene y, como bien lo dicen, si se tiene la infraestructura, tener claro el objetivo de cada uno de los modelos. Y la otra, digamos, la otra complejidad que se tiene es poder transmitirle al cliente la matemática o la interpretación de negocio, ¿no? A veces, digo, nos ha pasado en la implementación ahorita que estamos haciendo en Comex, bueno, ¿cómo lo medimos? ¿Cuál es el resultado que te arroja tus algoritmos, tus modelos? Pues al final puedes tener procesamiento del lenguaje natural, puedes tener inteligencia artificial, pero ya visto a negocio, ¿cómo lo pueden interpretar? Eso es la complejidad, ¿no? La data y la salida para que, digamos, que lo que ya desarrollaste sea de valor para el cliente, ¿no? Para que lo pueda explotar y obviamente de nuestro lado es irlos guiando como científicos de datos desde el inicio. El primer objetivo, estos proyectos, como bien lo dicen, son proyectos que son, eh, trabajan en forma cíclica, es poder generar, ir entregando estos quick wins, entregar resultados, pero también se pueden complementar con varias iniciativas, ¿no? Puedes tener una segmentación unido con un motor de recomendación, puedes irlos creciendo de tal forma que se pueda explotar y puedas tener esos análisis muy precisos, ¿no? Pero realmente en la realidad es que, pues para mí, en lo personal, esas son las dos complejidades, los proyectos de analítica, teniendo la data, puedes hacerlos muy fácil. Oye, interesante. Y precisamente esos modelos, quizás, como decías, ¿no? De la historia, lo que pasó a ya la analítica avanzada, lo que va a pasar. Y quiero preguntarte ahora a ti, Rodrigo, sobre esto. Eh, en realidad, estos descubrimientos, permítanme el término, que arroja la analítica avanzada durante los proyectos, ¿cómo se realmente podemos transformarlos en esas acciones y mejoras tan concretas posible para el negocio? Bueno, Bernardo, mira, y siguiendo un poco lo que comentaba Jorge, todo el trabajo en la analítica no es eminentemente técnico, ¿ya? Hay un trabajo de comunicación muy importante para hacerle entender al negocio justamente estas métricas que a lo mejor pueden ser difíciles de interpretar, y también todo el trabajo de los datos, que es una corresponsabilidad organizacional. Aquí es muy importante que toda la organización esté sintonizada en torno al dato como un activo estratégico y deberían cuidarlo como tal, porque un dato de mala calidad no lo arregla ningún modelo. Entonces hay un dicho en informática que es garbage in, garbage out. Entonces yo solamente pongo en un modelo y le meto datos malos para salir un modelo malo, de todas maneras. Entonces, para que esto realmente se vuelva accionable, es muy importante fortalecer toda la cadena en torno a lo que se denomina el viaje del dato. Tener muy claro cuál es la data que ocupo, la calidad que tiene, cómo estos datos se enriquecen a través de estos modelos, cómo esto después se plasma en un producto que sea accionable, porque no vale con tener el modelo en un programa que solamente lo maneja el data scientist, sino que también debe ser capaz de tomar este modelo, exponerlo a través de algún visualizador, a través de alguna aplicación y generar la accionabilidad que los usuarios permitan justamente capturar el valor de lo que está entregando
el modelo. Hay toda una responsabilidad comunicacional que tiene que ver con contar bien la historia que están diciendo los datos. De hecho, hay hoy día una capacidad, una disciplina que se llama el data storytelling. En el fondo, ¿cómo puedo contar historias con los datos de mejor manera? Comunicar de manera efectiva es clave también para poder validar estos modelos frente al negocio, frente a los usuarios. En el fondo es cubrir toda la cadena de valor de la analítica que parte desde la extracción de los datos y que finaliza en la evaluación del retorno, como mencionábamos al comienzo, el retorno de la inversión que están generando estos modelos. Excelente. Vaya, este concepto del viaje del dato empata muy bien con lo que se ha mencionado, ¿no? Ese roadmap, esa visión, esas expectativas que tienes que ir avanzando con los datos. Y quiero ya abordar mucho este tema precisamente del retorno de inversión, ¿no? Ese valor al negocio que es el fin último en estas estrategias cuando colocas lo que es la analítica avanzada. Podríamos decir que el dato y la analítica se vuelven el activo comercial valioso y que puede impulsar, lo decía hace un momento, esa transformación comercial digital y generar nuevos ingresos o nuevos modelos de negocio. Emanuel, del lado de Walmart, ¿cómo construir esa estrategia, a lo mejor alineada a la misma estrategia de data, pero para monetizar precisamente ese activo? Mira, Bernardo, en esa parte de monetización, creo que muchas de las cosas que han dicho aquí se vuelven clave, ¿no? Una es entender estos datos que tiene el negocio. Dos es precisamente que sean datos limpios, ¿no? Y que obviamente tú empieces a recuperar información de varios lados, no solo interno, sino también externo, ¿no? Hoy en día, con todo este tema de redes sociales, con todo este tema de aplicaciones que puedes capturar estos datos, se vuelven claves para poder identificar nuevos canales, poder identificar activos en esos datos y obviamente eso se vuelve en una monetización y una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, creo que eso se vuelve interesante. Obviamente, también es importante que el usuario o tu cliente pues sepa cómo utilizarlos, ¿no? Para que precisamente puedas hacer esta monetización y puedas generar esos activos adicionales, ¿no? Entonces, eso creo que es bastante clave y que a veces se vuelve complicado entenderlo cuando no sabes bien dónde estás parado y cuál es ese roadmap que hemos comentado, ¿no? Para llegar o cuáles son los pasos para llegar hasta ese momento. Y si me Gracias. permite también una Adelante, acotación, Rodrigo. Emanuel, también, sobre todo para todos los que están escuchando, aquí la monetización del dato no significa necesariamente salir a vender mis datos, ¿eh? Para que no se entienda, sino que es cómo yo soy capaz de transformar la data y los hallazgos generados a través de los modelos y la analítica en justamente valor monetario. Hoy día, para que se sepa un poco, por cada dólar invertido en temas de analítica, hay hasta 13 dólares de retorno se pueden obtener. Eso es una estadística y un estudio que justamente determinó eso. E incluso solamente transformando la organización a una organización tomando decisiones fuertemente basadas en datos, puede aumentar hasta un 5 o un 6% su productividad. Ahí hay una tremenda oportunidad de retorno de la inversión. Entonces, y eso justamente debiese ser el corazón que impulsa a que se incorpore la analítica como un ente muy fundamental dentro del modelo operativo, como mencionaba Gabriel, de la organización. Impactantes las cifras que mencionas, Rodrigo, porque deja ver el potencial que puedes tú recibir con una estrategia de datos, ¿no? Gabriel, misma pregunta, la monetización, la estrategia desde PPG, ¿cómo la están observando? Pues a lo mejor te lo puedo contestar desde una combinación de herramientas, ¿no? Si conoces mejor a tu cliente, conoces en qué zona te compra, conoces cuánto te compra, conoces de qué tamaño es el basket que te compra, conoces el tipo de cliente que viene a las tiendas, ¿no? En nuestro caso, pues no es lo mismo un ama de casa que un pintor, que una persona que trabaja el metal, que un contractor, ¿no? Son muy distintos tipos de perfiles de clientes. Y si entiendes toda esa
behave, ¿no? Todo ese comportamiento del cliente. Pues las preguntas aquí es, oye, si el basket de lo que te compra lo pudieras incrementar en solo una pieza, ¿no? A través del conocimiento de qué es lo que hacen esos clientes que sí te compran esa pieza adicional o ese producto adicional, pues ya es una forma de monetizarlo, ¿no? Entonces, en el conjunto de todas las herramientas, ¿no? Es que puedes lograr que eso suceda, ¿no? Y esa es la forma de monetizarlo, es la forma de venderlo. Es decir, oye, aquí te compran tanto, si te compran uno más, ¿eso cuánto implica? ¿En qué zona sí te compran o en qué tipo de clientes sí te compran ese un producto más y multiplican, ¿no? Y potenciado con lo que comentabas al principio, Gabriel, de centrar el negocio en el cliente, ¿no? Y eso cada vez hacerlo más preciso, ya no hacer la promoción para Cuautitlán o para Polanco, es hacer la promoción para Raúl Velázquez, porque sabes la manera como se comporta y la manera en la que él, una promoción determinada, puede reaccionar favorablemente y adicionalmente incrementar su índice de lealtad, ¿no? Su satisfacción y su experiencia en la tienda de ser debidamente Sí, tratado. sí, claro, pues es conocer tu cliente y tu mercado, ¿no? O sea, nosotros, como tú dices, oye, no es lo mismo la tienda que tienes en Polanco, en Las Lomas, que la tienda que tienes en Cuautitlán, desde ningún punto de vista, ¿no? Los clientes que te van a comprar no son los mismos, a lo mejor en Polanco pues van los grandes arquitectos que tienen proyectos súper importantes, grandísimos, y a lo mejor en Cuautitlán pues va el pintor, va el carpintero, es otro tipo de cosa completamente distinta, ¿no? Entonces las tiendas son las mismas, en teoría, pero el conocimiento del mercado del cliente pues, es completamente diferente, ¿no? Entonces no puedes seguir manejando ese tipo de promociones tipo escopeta, ¿no? Que, pues, a ver qué cae. No, pues tienes que ser mucho más segmentado y pues esto justamente lo que te permite es poder plantear ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, estos modelos que mencionaba Jorge y también Rodrigo se vuelven fundamentales para ese know-how del cliente, segmentación del mismo. No dejamos, por supuesto, de seguir viendo y leyendo el mercado, la competencia, pero llegas a un punto quizás máximo para que ese producto y servicio esté pues, dando un nuevo valor, creciendo lo que hoy estás colocando como producto, como servicio. Entonces sí se vuelve bastante relevante y sí, como dicen, la monetización no es una transformación directa a dinero, sino en nuevos clientes, la asiduidad de los mismos, nuevas formas de comercializar y en nuevas zonas, ¿no? Bastante completo el punto. Muchísimas gracias. La verdad es que está haciendo un tema muy, muy interesante. Y hay otros ejemplos, Adelante. Bernard, perdón. Hay No, otros venga, ejemplos, ¿no? bienvenido. Como la optimización de la cadena de suministro, tener cada vez inventarios más adelgazados y más eficientes, donde puedas tener tu mismo producto y todo lo que tienes en los diferentes puntos de venta y no tener ventas perdidas en alguno de tus puntos de venta y inventarios excedentes en otros lados, detección de riesgos para tratar de prever y anticiparte algunos fraudes, y eso también se convierte, como decía Rodrigo, se convierte en dinero constante y sonante, ¿no? Se va directo a la cartera. Cada fraude que tú puedes evitar a través de estos modelos es dinero directo que se va a la utilidad de tu organización, Perfecto. como otro par de ejemplos. No, no, excelente, bienvenido. Y por favor, todas las intervenciones son bien recibidas aquí. Estamos abiertos aquí a armar el debate, ¿no? Me voy contigo, Jorge, desde el lado del científico de datos. Estos proyectos de analítica avanzada, ¿qué nos dejan a nosotros de experiencias? El llevar, el participar en estos proyectos, ¿qué nos dejan para con el cliente, para nosotros como equipo de trabajo que prestamos estos servicios? Mira, básicamente, bueno, dado los proyectos que hemos implementado, la expertise que hemos compartido con nuestros clientes, regularmente llegamos con la idea de implementar un modelo, o como ya lo mencionaron, puede ser un sistema de recomendación, puede ser un detector de fraudes, pero cada cliente es diferente, sus necesidades y sus características. Lo que nos permite aprender es tomar de su negocio y poder crecer un modelo que, como bien lo comentas, puede ser una segmentación tradicional que va muy, digamos que muy tradicionalmente como se implementa la segmentación,
pero al final lo podemos crecer, ¿no? Vemos la necesidad de nuestro cliente de decir, oye, yo nada más tengo, en el caso de Comex, tengo mis RFCs. Ah, ok, aprendemos, innovamos de decir, ah, ok, nada más tienes tu RFC, pues permíteme salir a las redes, a la web, hacer web scraper, traerte qué significa tu cliente, qué es ese RFC que tú tienes. Entonces, la clasificación ya es más enriquece el poder decir a quién vas a dirigir tus campañas, ¿no? No es solamente una segmentación, dame tu base, te la segmento, es ver nosotros cuál es tu necesidad, cómo aprendemos de tu negocio para poderte proponer soluciones innovadoras que salen de lo tradicional y poderte dar una herramienta que te va a dar esas soluciones y te van a permitir ser más competitivo respecto a los principales competidores, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos? Tratamos de innovar siempre, tratar de darte la solución de forma automática y algo que hacemos siempre es no quedarnos con el conocimiento, ¿no? Transmitimos esa parte a nuestros clientes, cómo funcionan, cómo operan, qué parámetros, qué hiperparámetros los modelos hay que estar ajustando, estar moviendo. Entonces, al final eso enriquece. Metemos la parte de cliente, negocio, con TI siempre, ¿no? Vamos de la mano, decir, voy a innovar, voy a hacer, necesito este servicio, necesito este componente, ¿no lo tienes? Buscamos la opción de tal forma que no sea un costo o incrementar. Hemos implementado cosas con herramientas open source, donde tiene la misma funcionalidad, tienen cierto soporte, digamos, no a nivel de un vendor, pero sí la solución se vuelve práctica, no incrementa los costos y permite obtener el objetivo, ¿no? De que sea una solución innovadora y que les dé los resultados esperados. Sí, y con esto que comentas, George, me viene a la mente un desafío más que a lo mejor tácitamente no lo citamos en la pregunta anterior, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decían de la arquitectura de datos y quizá va muy ligado a lo que comentaba Rodrigo del storytelling del dato, ¿no? Pero para mí que a lo mejor un poco o me interesa diferenciarlo, es también el habilitar a los tomadores de decisiones a que cambien, digamos, el mindset, ¿no? Que se abran a la utilización de estos modelos. Todo lo que nos acabas de decir, George, de generar estos beneficios y capacidades para las organizaciones, de nada nos sirven si los tomadores de decisiones no se cambian el chip, ¿no? Y si los tomadores de decisiones siguen pensando un poco como en la manera tradicional, ¿no? Mucho en análisis descriptivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué vendí? ¿Por qué no vendí? Y entonces, ¿cómo lo voy a mejorar, no? Y realmente hay que entender que estos modelos, pues ya no nada más ven hacia atrás, ni siquiera al diagnóstico del por qué, sino a la predicción de qué puede suceder, incluso prescriptivo, por qué podría suceder y qué debiera yo de hacer, porque es un modelo cognitivo, ¿no? Entonces, que entiendan que estos modelos realmente pueden o buscan modelar el futuro para que se tomen mejores decisiones basadas en los datos. Yo siento que en muchas organizaciones, en varios de nuestros clientes lo hemos visto, la manera en la que operan sus negocios sigue siendo muy tradicional, pensando con base en el pasado y muy fundamentado en la opinión de los ejecutivos y los tomadores de decisiones. Con base en mi experiencia y lo que yo veo y decido es esto, pero siguen hablando mucho de una opinión más que de acercar y proponer una mejora con base en un dato frío, ¿no? Que pueda generar uno de estos modelos. Entonces, el cambio de ese mindset, para mí también me parece muy importante para que realmente estos modelos puedan tener los beneficios y las estadísticas que nos comentaba Rodrigo, que lo De use y hecho, lo adopte. ahí, si me permiten también, Raúl, para complementar eso, hoy día en el mundo el mayor desafío para abordar una empresa denominada Data Driven es la cultura. El 85% de las empresas fracasan en iniciativas de datos si no son capaces de abordar el tema cultural. Y ahí lo que decía Raúl es sumamente importante. Si tenemos un tomador de decisión que está acostumbrado a tomar decisiones en base meramente a la intuición y su experiencia, en este nuevo mundo donde la variedad, la cantidad y el tamaño de la información es tan grande que es imposible, con toda la intuición que tengamos, achuntarle a todas las respuestas, está condenado al fracaso. Entonces, también el involucramiento de los líderes desde el punto de vista de la estrategia y la visión del negocio, de cómo incorporar esta mentalidad data-driven dentro de las organizaciones, es muy clave para que esta adopción de los modelos se dé mejor y logre justamente
permear en estos resultados que todo el mundo está esperando, digamos, este retorno del valor que tanto estamos hablando. Y en los clientes que me ha tocado estar, justamente hay un desafío de conectar al negocio con estas iniciativas. Entonces, tratamos en lo posible de siempre enganchar al más alto nivel y tener un buen sponsor, eso también es clave para el desarrollo de estos proyectos, tener un muy buen sponsor de alto nivel que sea capaz de validar el desarrollo de estos modelos y el involucramiento de todas las personas del negocio para la construcción, porque no es meramente un tema matemático, como también lo sabe Jorge, Ni digamos, técnico. ni técnico, es también un tema de entendimiento profundo del negocio y sus particularidades, de cada cliente su necesidad específica. Y estos modelos también son vivos, van cambiando en el tiempo, hay que hacerse cargo de ellos. Y es una responsabilidad de toda la organización. Y Eso, una vez ahí, entonces... sí, y una vez más ahí la importancia del plan, de un plan, Rodrigo, de habilitación y adopción, para que estos ejecutivos realmente se puedan subir a esta ola, ¿cierto? Todo esto que han mencionado, Raúl, de cambiar el chip, de poner esa cultura, me obliga a hacer la pregunta con Emanuel y con Gabriel. ¿Cuál es la responsabilidad entonces o responsabilidades desde su cancha en un proyecto? Ya no le llamemos proyecto, porque la verdad es que no cabe ya el concepto en este habilitador de analítica, esta iniciativa, este journey infinito Este que viaje. he explicado. Pero entonces, Gabriel, ¿cuál sería la responsabilidad desde tu cancha para este tipo de iniciativas? Pues la principal es, yo creo que una coordinación completa, ¿no? Por un lado, pues hay que coordinar el negocio, hay que ayudarle a traducir sus necesidades, como lo decíamos, a hacerlas tangibles, ayudarle a entender cuál es el roadmap, qué va primero, qué va después, desde un punto de vista de negocio, ¿no? Desde un punto de vista de tecnología, pues es plantear la misma iniciativa que para el negocio es analítico de datos y a lo mejor para TI es una estrategia de data, ¿no? Entonces, pues hay que construir esa estrategia de data, ¿no? ¿Qué es lo que implica esa estrategia de data? Hay que también poner en la balanza de todo lo que se tiene que hacer. Oye, pero tienes un montón de legacy. ¿Qué haces con ese legacy? No lo puedes tirar a la basura porque hay muchas cosas de valor. Entonces, ¿cómo de alguna forma priorizas qué es lo que vas a convertir, digamos, a las nuevas tecnologías? ¿Cómo pones todo eso en un mapa, ¿no? En un roadmap, en un building block? Y luego, ¿cómo ayudas a que los distintos elementos que van pasando, pues se desatoren, ¿no? Porque todo el mundo lo quiere, pero también es un tema nuevo para muchas personas, ¿no? Entonces, quieren correr, pero pues hay que avanzar con pasos firmes. Entonces, ¿cómo ayudas a desatorar esos temas, ¿no? ¿Cómo eres el interfaz, o en mi caso, un poco entre la parte tecnológica, ¿no? Y la parte de negocio, decir, oye, tecnológicamente esto es lo que pasa, pero desde un punto de vista de negocio esto es lo que pasa, y cómo haces esa traducción y esa coordinación general para que todo vaya hacia un buen fin, ¿no? Entonces, los primeros pasos fracasan, ¿no? Por cualquier razón, desde el origen, como decíamos, oye, es que eso puede fracasar ni siquiera en el modelo matemático o en la conversión tecnológica, sino puede fallar desde el origen de los datos, ¿no? Desde la calidad de los datos, desde ahí, ¿no? Si eso no es lo suficientemente calidad, pues lo que des hacia adelante, pues no funciona, no sirve de nada, ¿no? Entonces, pues tienes que ir gestionando y pastoreando todo el tema para que vayas generando pasos muy firmes, muy seguros, que le den confianza a los usuarios, porque del otro tema también que es súper importante, que se ha mencionado de una u otra forma, pues este es el change management, ¿verdad? Uh-huh. Oye, pues es que yo estoy enamorado de mis modelos de Excel. Pues sí, pero es que ya tienes otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, está bien, a lo mejor no puedes sustituir todos tus modelos de Excel, te voy a dar otros tools y te voy a acompañar en el aprendizaje de cómo puedes hacer otros modelos de explotación distintos, ¿no? Pero pues también es un tema de change management. Pero hay que comprenderlo, ¿no? Hay que entender, pues ese rol que tenemos, los que estamos en este papel y hacer que haya un equilibrio
ahora sí que entre todas las fuerzas que van pasando, ¿no? Esa compleja mezcla, ¿no, Gabriel? Entre mitad de evangelizar para, como dices, ¿no? Que puedan abrir los ojos y verlo, el mundo al que se pueden acercar, pero seteando las expectativas correctas que también en otro momento mencionabas para que la gente entienda cómo se vaya avanzando paso a paso y no se puede llegar a la meta así, brincándote cada uno de los kilómetros. Y cómo te pones las distintas cachuchas, ¿no? O sea, cómo de cara al negocio, pues tengo que tener una vista más tecnológica para setear las expectativas correctas. Y de cara al equipo de trabajo y a los proveedores, pues tengo que poner la vista completamente en negocio, ¿no? Decir, oye, pues eso que me quieres, ese ofrecimiento, esa oferta que me haces, eso que quieres hacer, pues suena increíble, pero al negocio no le sirve, ¿no? Entonces tienes que estar cambiando constantemente esa cachucha y ir jugando ese rol, defendiendo distintas canchas, ¿no? Emanuel, y del lado de Walmart, ¿qué tan complicado ha sido o está siendo ese change management que ahorita bien han puesto aquí en la mesa, en la discusión? Porque si no es moda, sí es algo nuevo, quizás es algo desconocido. Entonces, ¿qué tan complejo ha sido esa habilitación de áreas de negocio, áreas usuarias, de proyectos o de la iniciativa? Ya dijimos proyecto, no, de la iniciativa de analítica. Creo que es algo muy complejo, ¿no? Ya lo comentaban que, por ejemplo, tenemos una gran responsabilidad en estar balanceando entre, por ejemplo, cuando llegan los partners y muestran algo, modelos muy padres, ¿no? Que ya se utilizaron en algún otro lado, pero ¿cómo estamos nosotros preparados para recibir ese modelo, ¿no? Entonces, a veces tú lo ves ya funcionando y dices, ah, yo quiero eso, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor para esa área o para esa parte del negocio no estás preparado, ¿no? Ya lo comentaban también de, oye, pues ni siquiera tengo un sistema que me gestione esa parte, ¿no? Para obtener los datos. Entonces, desde ahí me tengo que ir 1 o 2 pasos hacia atrás. Y eso, explicarlo al negocio, entenderlo y además alinearlo con sus expectativas, creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos dentro de esta parte, ¿no? Y eso igual nos ayuda a poder enfocar mejor una estrategia, ¿no? De manera de que si sabemos bien dónde estamos parados y obviamente tenemos áreas que están mucho más avanzadas que otras, entonces no podemos tampoco manejar todo el negocio de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo ese escalonamiento y de esa manera ir alineando nuestra estrategia de datos, ¿no? Hacia todo lo demás, incluido lo que comentaban, Change Management, creo que es un pilar súper importante para todas estas iniciativas, porque sí, este cambio de mindset para mucha gente, ahora pues millennials, etcétera, es muy sencillo, ¿no? Y esto es muy fácil de permearlo, pero para gente que viene funcionando con otros temas más anteriormente y que le siguen funcionando, pues la resistencia al cambio es bastante complicado, ¿no? Entonces, creo que se deben de sumar a esa estrategia de datos varias cosas, ¿no? O sea, desde dónde estar parado, cómo va a ser ese acompañamiento, qué partners me van a ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que se vuelve básico para tener una estrategia, como comentan, a largo plazo. Y eso que acaba de decir, Manuel, a mí me parece muy relevante, ¿eh? Varios de nuestros clientes que conocen muy bien su organización, justo han seguido de alguna manera esa estrategia, ¿no? Para comenzar este viaje se valen de las áreas de negocio que tienen a los que adoptan temprano, a los early adopters, para justo, ¿no? Generar un beneficio tangible muy notorio a toda la organización y es más fácil después subir al resto de la organización, ¿no? Mucha de la gente o los detractores o gente que está más, digamos, un poco más conservadora, normalmente el tener ya la visión de un modelo que funcionó muy bien para un área, que generó beneficios para la organización y que es una muestra, un ejemplo de nuestras organizaciones, es la mejor manera de abrir brecha y comenzar este tipo de viajes, ¿no? Aliándose de este tipo de usuarios y de personajes dentro de su organización. Sí, ellos son tus mejores influencers, digamos, ¿no? En términos Tal cual, exacto. ellos son tus Bueno, mejores influencers. ahí también en términos del roadmap yo creo que es sumamente importante, y yo ya lo mencionaron acá, de esto de partir incremental, de tratar de no sucumbir a elegir aquel caso de uso que es más bonito, más cool porque lo están usando al frente. ¿Ah?
hay que buscar siempre aquellos casos, que nosotros ya no le llamamos caso de uso, le llamamos caso de valor, en el fondo, que pueden ser probablemente aburridos desde el punto de vista de que no tiran cohetes ni cosas Mercado. similares, ni tanta mercadotecnia encima, pero efectivamente ponen una base fundacional muy fuerte donde la organización puede ir aprendiendo y puede ir madurando. Que efectivamente las organizaciones tienen distintos niveles de madurez en torno a estos temas. Algunos puede que nunca hayan ejecutado temas de analítica, otros están recién empezando, y tal como decía Gabriel, tiene que tener muy claro cuál es el backend que tiene, cuál es la tecnología, y empalmar y coordinar esas cosas es algo que no es fácil y hay que ir muchas veces calibrando en la marcha. Entonces, es sumamente partir de manera muy responsable con este roadmap, con pequeños quick wins para ir aprendiendo de manera clara y segura cómo voy a ir generando este valor. Un poco en la fábula de la liebre y la tortuga, si yo tomo simplemente el caso más cool y lo ejecuto, puede que avance varios metros, pero me puedo dormir en los laureles y el que vino más atrás bien preparado, como la tortuga, al final es el que va a ganar la carrera. Esta anécdota me parece interesante, Rodrigo, buenísima traerla aquí. Se nos está acabando el tiempo y quiero ir cerrando ya para ir con algunas conclusiones o preguntas muy puntuales que la audiencia yo creo que está interesado. Eh, Jorge, para cerrar, ¿qué experiencias nos están dejando estos proyectos para compartir desde el lado de los modelos, desde el lado técnico hacia el público? ¿Qué experiencias pudiéramos dejarles? Bueno, realmente lo que nosotros podemos ofrecer es el expertise de un grupo de científicos de datos que hemos aprendido de varios negocios y que podemos implementar estas soluciones, una metodología muy rápida en el que puedan ir teniendo esos beneficios tangibles y que puedan ir creciendo a través de una arquitectura que tenemos, que en Axity tenemos planteada una arquitectura desde la data hasta la explotación de la información, así como la implementación en cualquier tecnología, ¿no? No estamos casados con ningún vendor, puede ser con software open source o con algún vendor en específico, podemos desarrollar y podemos implementar siempre tratando de innovar, ¿no? Innovar que sea digerible para los usuarios y que sea tangible en el corto tiempo. Perfecto. Emanuel, para cerrar, ¿cómo saber cuándo la empresa está lista para el journey, este roadmap infinito de analítica avanzada? ¿En qué momento? Mira, yo creo que lo principal es entender la necesidad del negocio, ¿no? O sea, porque creo que eso es lo que nos va a dar precisamente tanto dónde estamos como a dónde queremos llegar, ¿no? Y cómo atacar eso y sobre todo esa necesidad va a llevarnos al valor, que ya lo hemos hablado mucho. Ese valor es el que nos va a ayudar a vender no solo el proyecto, como decían, sino toda una estrategia a largo plazo y que estés entregando valor constantemente, ¿no? Entonces, creo que esa claridad de saber dónde estás parado, en qué momento de tu data o de tu estrategia de datos estás, y eso seguir o continuarlo en un largo plazo, no solo en uno o dos proyectos, sino ya verlo como parte de la estrategia completa del negocio, eso es lo que creo que nos debe de llevar a generar este valor y este beneficio de tener esta analítica avanzada, ¿no? Perfecto. Raúl, también misma pregunta para cerrar. ¿En qué momento podemos pensar que una empresa está lista para incursionar en el tema? Yo diría que ya es el momento adecuado para que las empresas incursionen en este tema. Es solo darse cuenta que el mundo de los negocios corre a velocidades muy aceleradas. Ya lo decían al principio ustedes, incluso la pandemia y el COVID ha exponenciado la transformación digital. Hoy en día para todos es clarísimo que nuestra vida está pues bastante entrelazada en el entorno digital, ¿no? No solamente consumimos en un entorno digital, sino que incluso ahora socializamos, operamos, transaccionamos en entornos digitales. Entonces, es subirse a la ola hoy para no irse quedando más atrás y verse amenazado por su competencia tradicional que se sube a esta ola o por la nueva competencia, que es lo que ha sucedido en muchas de las industrias, ¿no? Competidores que no los vieron, aparecieron de pronto y hoy son líderes de
diferentes industrias. Entonces, la pregunta más bien es, ¿hasta cuánto estarán dispuestos a seguir arriesgando el no subirse este tipo de viajes y aventuras? Buen cierre, ¿eh? O sea, ¿hasta cuándo van a dejar de mirar ese medio, ese de transporte llamado analítica avanzada? Gabriel, último punto, ¿en qué momento estaríamos listos? Mira, yo sí creo que no necesariamente todas las empresas están listas, ¿no? Así que, habiendo planteado este tipo de iniciativas en distintas empresas y un rato como consultor independiente, de pronto sí hay empresas que lo que tienen que hacer es resolver sus cosas fundamentales de negocio, ¿no? Porque si no resuelves, no sé, en una cadena de retail, ¿no? Si no resuelves las cosas fundamentales del negocio, a lo mejor los datos que tienes, pues no te van a dar nada. Entonces, sí es importante que reconozcas que al menos el foundation, ¿no?, del negocio, las cosas básicas están bien, están consistentes, para que tengas posibilidad realmente de sacarle provecho a esto. Porque si tratas de resolver un tema y te mueves muy rápido, un tema de analítica y la parte fundacional no está lista, entonces no vas a dar el resultado, porque al mismo tiempo que estás tratando de hacer la analítica, tratas de resolver la parte fundacional, se te alargó el tiempo y fracasó la iniciativa, porque tú vas a decir, oye, pues es que eso ya lo invertí, no me da nada. No, pues es que el básico no está puesto. Entonces, ahora tampoco es que tengas que resolver el básico del 100%, ¿no? Pero sí al menos en la parte donde quieres moverte de la analítica, decir, oye, la parte fundacional está, tiene la base suficiente, y sí, bueno, me muevo. No tienes que hacerlo toda la empresa al mismo tiempo, pero sí resolviendo puntos, ¿no?, donde la parte fundacional esté bien cubierta, para que entonces tengas más probabilidades de éxito y se vuelve en un círculo vicioso, perdón, en un círculo productivo, digamos. Virtuoso, exacto. Virtuoso. Exacto. Buenísimo. Pues ya se nos está acabando el tiempo y qué lástima porque estás dejando abierta una respuesta como para todavía dar más, ¿no? Pero vamos a ver si más adelante podemos tener un nuevo panel alrededor de este tema que la verdad da para más de una hora, ¿no? Me voy a permitir leer algunos comentarios que llegaron aquí del público que se conectó y del cual agradecemos la amable atención que nos han puesto en esta hora. La base es la historia de datos y limpieza, por aquí comenta, ¿no? Otra pieza importante es tener claro el tipo de proyecto o problema a resolver, analítica descriptiva, analítica predictiva o incluso prescriptiva. Otra pieza importante es tener claro, es la misma, para las ventas deben ser bajo una cadena de suministro. Me imagino que el tema de analítica donde lo están viendo, la aplicación o una de tantas. Todo modelo de análisis debe ser cambiante cada día. Empata perfectamente con lo que se expuso aquí en la mesa, ¿no? Son procesos vivos o cíclicos y deben estar apegados 100% a la estrategia corporativa. Lo mencionaba también Rodrigo en una de sus intervenciones. Para esa resistencia al cambio debe de patrocinarse desde la alta dirección. Totalmente de acuerdo. Y estos proyectos funcionarán con el sponsorship directivo. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando por cuestión de tiempo. Quiero agradecer de verdad a todo este panel tan interesante que haya estado con nosotros dando su experiencia, su punto de vista alrededor de esta iniciativa, este journey llamado Analítica Avanzada, que está presente y que está haciendo un action para pues, beneficios muy interesantes en las organizaciones. Gabriel Holguín, director regional de Latinoamérica para PPG. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a ti. Emanuel Pérez, líder de tribu de datos en Walmart, México y Centroamérica. Emanuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, Raúl Velázquez, director de consultoría en Axity México. Raúl, muchas gracias. Un placer. Buen día para todos. Rodrigo App, consultor experto de analítica, científico de datos, aquí en Axity, Chile. Muchísimas gracias una vez más, Rodrigo. No, muchas gracias a ustedes por todos los comentarios y toda su experiencia.
Y Jorge Espinosa, consultor experto también de analítica, científico de datos aquí en Axity México. George, muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a todos por su atención. Pues esto fue nuestro Newpter, el presente de la analítica de datos en los negocios. Yo soy Bernardo Córdoba y les agradezco que hayan estado conectados con nosotros. Gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias a todos. Que tengan buen día a todos. Solo Igual. como un pequeño mensaje, don Bernardo, antes de que se desconecten todos. Si tiene alguna duda o alguna inquietud, nos pueden escribir a lady.puerto@axity.com en Colombia, jimena.garza@axity.com en México o nicole.yorquera@axity.com en Chile. Ahí dejé el correo en el chat para cualquier duda. Estamos súper pendientes de atenderlos. Muchas gracias. Gracias, David. La voz en off aquí al cierre. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Igualmente. Hasta Chao. luego. Adiós. Chao. Hasta luego.